Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Televisión Educativa. Hoy, como todos los días, comenzamos el programa con el ciclo Los Chicos de Todos, que nos acerca la realidad de la niñez en la Argentina hoy. Para hablar sobre este tema está con nosotros Elena Duro, que es consultora para las áreas de educación y trabajo infantil de UNICEF Argentina. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contame cómo trabaja UNICEF en el tema educación de niños en situación de riesgo y en el caso de erradicación de trabajo infantil. Bueno, UNICEF el mandato que tiene es hacer efectivo la Convención de los Derechos del Niño en la Argentina, ¿no es cierto? En este sentido, en el área de educación, nuestra prioridad es trabajar sobre los chicos que están excluidos del sistema educativo, pero también sobre los chicos que transitan una escolaridad en situaciones que no son normales, es decir, hay mucha repitencia y hay mucha sobriedad. Entonces estamos luchando y haciendo programas y cooperando con los gobiernos para que las políticas educativas aborden estos problemas en forma efectiva para que todos los chicos tengan un derecho a una educación de calidad. Cuando hablamos de niñez en situación de riesgo o vulnerable, ¿a qué nos referimos? Bueno, la situación de crisis en la que nos encontramos hace que un porcentaje muy alto de los menores de 18 años estén viviendo en condiciones de pobreza. Esto obviamente repercute en la obtención de los logros de aprendizaje y en el tránsito escolar normal. Ahora, el sistema educativo argentino ha hecho muchos esfuerzos en los últimos 20 años por incorporar estos alumnos al sistema educativo. Hoy hablamos de más del 98% de los chicos están dentro de las escuelas primarias y alrededor del 77% dentro de las escuelas secundarias. Este logro hay que mantenerlo, hay que ampliarlo y, como dije anteriormente, hay que trabajar sobre estas condiciones de sobriedad y repitencia que obviamente afectan mucho más a las poblaciones vulnerables respecto a las poblaciones que están en situaciones socioeconómicas más favorables. Una de las cosas que más colabora por ahí a la repitencia, a los problemas de abandono de la escuela, es el trabajo infantil. ¿Cómo trabajan desde UNICEF para la erradicación del trabajo infantil? Bueno, me alegro que lo plantees directamente para erradicación del trabajo infantil porque esa es la posición de UNICEF. El trabajo infantil es todo aquel trabajo que involucra a los chicos menores de 14 años, que como tú sabes hay una ley que impide el trabajo para, a partir de los 14 años, ¿no es cierto?, para los menores de 14 años. Esta situación obviamente que afecta un tránsito escolar normal. El 36% de los chicos que trabajan tienen retraso escolar. Ahora, lo que está haciendo UNICEF, además de cooperar con el gobierno nacional y con gobiernos provinciales en la implementación de programas de erradicación, estamos también obteniendo muchos insumos acerca de conocer más respecto a la atención entre los chicos que trabajan y la escuela. Hay muy poco hecho, muy poco conocido, y para poder enfrentar el problema desde las escuelas conjuntamente con el resto de la comunidad y también con políticas intersectoriales, debemos definir exactamente cuántos son los chicos que trabajan y de qué manera está afectando su tránsito escolar. Obviamente que de la población que repite y de la población que tiene sobriedad, muchos de estos chicos trabajan. Y también hay que ver cómo afecta este trabajo que se da en los menores de 14 años en la escuela secundaria. Te propongo que sigamos charlando sobre este tema. Sí, cómo no. Y ahora los invito a conocer otra historia del ciclo Los Chicos de Todos, que se trata de la historia de Estefanía, una chica que debió dejar el colegio, debió ser trasladada de un colegio de educación común a una de educación especial. Yo siento que no soy una chica diferente, que soy igual que todos los chicos. ¿Y por qué tenemos que ser todos diferentes si somos todos iguales? La educación especial sirve para que personas iguales, pero con capacidades diferentes, puedan dar, recibir, estudiar y formarse en su vida cotidiana. La escuela especial trabaja precisamente con los chicos que tienen algún problema de aprendizaje debido a algún retardo mental, en este caso. Entonces, bueno, los chicos que realmente no logran los contenidos mínimos por este tipo de problemas, teóricamente tendrían que estar dentro de la escuela especial.
En la Argentina hay 87.000 alumnos con necesidades educativas diferentes que concurren diariamente a la escuela. El 80% lo hacen establecimientos educativos especiales, mientras que el 20% restante concurre a escuelas comunes. A mí me cambiaron de escuela porque... ¿Cómo era esto? Porque allá no entendía nada y vine acá y aprendí mucho. El primer día que empecé yo me sentí distraída porque iba a estar con chicos que no conocía, pero había chicas de la otra escuela que también vinieron acá. Y vi todo diferente, no es como la otra escuela. Porque es que la otra escuela es más chiquita, pero esta es más grande. Tiene los salones más grandes, las mesas y las puertas. Tal vez el rasgo más distintivo de una escuela de educación especial es que, de acuerdo a algunas necesidades educativas especiales, se necesita hacer lo que se ha dado en llamar por parte de algunos ahora adecuaciones curriculares o adaptaciones didácticas, que finalmente es individualizar la enseñanza de acuerdo a las necesidades del chico en particular. A mí las cosas que me cuesta aprender son las cuentas, porque te mandan cosas difíciles. Hay a veces que cuando salen o se van al comedor, yo me quedo hasta que termine todo. Es que nos gusta que nos enseñen, así aprendemos cada día mejor. De todas maneras, seguramente queda gente que no se ha interiorizado todavía sobre la presencia de los discapacitados en la sociedad. Yo creo que la única forma es que los discapacitados circulen activamente por toda la sociedad y además que cuando sean más grandes tengan también un espacio para poder hablar y criticar, si se les antoja entre ellos, a los prejuiciosos y a los que estigmatizan. Hay alguna gente que no le gusta porque hay chicos discapacitados y por eso, aquí hay muchas chicas discapacitadas y los discriminan. Entonces, para eso hacemos la radio, para decir a la gente que no discrimine a los discapacitados, porque si ellos tenían la misma discapacidad, tienen que venir a la escuela. Los niños mental o físicamente en desventaja deben disfrutar de una vida plena y en condiciones que aseguren su dignidad. Los Chicos de Todos está auspiciado por la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, UNICEF Argentina, el Programa Nacional de Gestión Curricular y Capacitación del Ministerio de Educación y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Seguimos charlando con Elena Duro de UNICEF Argentina acerca del tema educación en nuestro país. Elena, recién veíamos un caso de una chica que es transferida de un colegio común a un colegio especial. ¿Cuál es la realidad educativa de los chicos con necesidades o especiales educativas en nuestro país? Bueno, los chicos con necesidades especiales en los distintos sistemas educativos provinciales son atendidos en escuelas especiales, ¿no es cierto? Que son escuelas que supuestamente brindan las herramientas necesarias con profesionales especializados para atender esa necesidad específica que requieren los chicos. Ahora, existe toda una corriente y bastantes corroboraciones empíricas acerca de la ventaja que sería incluir dentro del sistema educativo común a estas poblaciones con necesidades educativas especiales. El punto es que uno lo puede decir y afirmar, y obviamente que hay que tender a la integración de toda la comunidad, pero
para poder cumplir con este rol específico educativo hay que dotar a las escuelas, preparar a los docentes. En algunos casos existen tutores que acompañan al docente de grado para atender específicamente las necesidades particulares de algunos de los chicos del grupo escolar, porque si estamos hablando de índices de fracasos tan elevados y de sobriedad tan alta en las escuelas, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, estamos corroborando una dificultad bastante importante para poder atender la diversidad. Entonces, para atender la diversidad tenemos que dotar a los docentes de capacitación, de herramientas y de apoyos extras para que lo puedan llevar a cabo. Si quieren más información sobre UNICEF, pueden ingresar a la página web que es www.unicef.org/Argentina. Y también ingresando a la página pueden colaborar con la campaña que está llevando a cabo UNICEF para los chicos y mujeres de Afganistán. Se trata de 5 millones de niños y de mujeres en situación de riesgo. Y también si quieren más información acerca de los temas que trata el ciclo Los Chicos de Todos, pueden enviar un mail a la dirección loschicosdetodos@nameplanet.com. Ahora cambiamos de tema y vamos al encuentro de Elvio y de Blanca, nuestros anfitriones del ciclo Desde la Huerta. Hoy nos van a enseñar a sembrar. Hola, hola. Estamos preparando para sembrar acelga. ¿Sí? Bien esparcido, buena acelga. Tenemos semillitas de coliflor, tan chiquititas y una planta tan grande y sabrosa. ¿Qué más nos queda para hacerlo? Y para esto, para esta parte de acá nos queda espinaca, ¿Espinaca nada más? nada más. Tres Bien, especies en este cantero, sí. y ahora espinaca. Aquí están. Gracias. Está bien rastrillado. La semilla va a entrar bien. Ya vamos. Espinaca. Y ahora vamos a sembrar papa, Blanca. ¿Papa blanca o papa negra? Papa blanca, ¿no? Ahora llegó el momento de disfrutar de otro de los videos que nos fueron enviados para participar de la convocatoria Historias Locales. Se trata de La Viuda Blanca y fue realizado por alumnos de 8º año de EGB y sus docentes, por supuesto, del Colegio Almafuerte de San Miguel de Tucumán. En el informe que acompaña este video, los chicos nos cuentan que el objetivo del trabajo fue conocer el contexto social en el que surge el mito de la viuda blanca y también el profundo sentido simbólico que lo rodea. Y sus docentes nos dicen: los alumnos fueron vivenciando de a poco, con inquietud y mucho entusiasmo, la gran experiencia de llevar a cabo una investigación real en la cual ellos serían los protagonistas. Y agregan: las clases transcurrían entre lecturas y comentarios asombrosos de libros y relatos de una gran variedad de mitos que a cada uno aportaba entusiasmo. Y por último nos dicen: los seres mitológicos no son cosas del pasado, están presentes en la cultura popular argentina y son capaces aún de maravillar y estremecer.
Felicitaciones por el gran trabajo de investigación que han hecho, que también refleja el video La Vida Blanca. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire. A 30 minutos del centro de la capital de San Miguel de Tucumán, hacia el oeste de la provincia, se localiza el Camino del Perú, ruta que une dos departamentos importantes, Yerba Buena y Tafí Viejo. La principal actividad económica de esta localidad es la citrícola. En este camino se encuentra un paraje tan particular como enigmático, escenario donde surge el mito que evocamos, una mujer vestida de blanco. Ahora lo que nos van contando es sobre una mujer que aparece vestida de blanco en la curva de Los Vegas, por lo general a los hombres que pasan solos. A lo que a mí me contaron, esta mujer estaba casada y le era infiel a su esposo. Y este se dio cuenta y la mató, la ahorcó con su vestido blanco del casamiento. Entonces dicen que su alma todavía ronda por las zonas, digamos, de la curva de Los Vegas y por las arboledas. Una mujer vestida de blanco, a la vera del camino, esperando o buscando. ¿Quién sabe qué y por qué? Dejando un halo de misterio y de temor después de cada aparición. Te explico, sale varias veces a la noche, no sé con exactitud los días ni mes, en el año te sale. Esta es la ruta que más aparece. En otros lugares no sé con exactitud porque a mí me salió una sola vez cuando hace 3 años todo, y cuando vine bajando se me prendió la luz y se me sentó la imagen ahí adelante, en lo cual está vestida de todo blanco con un tul, en lo cual no se le ve la cara. Porque nosotros veníamos con los compañeros en bicicleta, bueno, el único que la he cruzado yo y me volvió y le dije a mis compañeros, espérenme, le digo, vi una cosa, le digo que se me pasó por la mente, le digo una mujer, le digo, no sé, se me metió para ahí, le digo, vamos a verla. No, y se está loco, chango, me dice, ¿en serio? Le digo, sí, ahí está, le digo. Nos fuimos a ver, como andábamos con linterna, todo, nosotros cosechamos limón. Me fui a buscarla, no estaba. Al siguiente día, nos vuelve a aparecer. Él ya tenía que guardar el coche, agarra y le dice, señorita, y mira para atrás del ómnibus y no había nadie. Pero el boleto que ella había pagado no estaba, o sea que figuraba en la planilla. A él no le faltaba plata. El tema es que paró el ómnibus ahí, se fue hasta el final, no estaba la chica, él no había abierto la puerta para nada. Según dicen que trabajaba en la zona un hombre que salía casi al anochecer todos los días, hacía su trabajo y su mujer lo traicionaba, le era infiel, hasta que una vez este hombre la esperó, llegó a su trabajo, esperó a que se oscureciera, que fuera más de noche, y después, al regresar, la encontró a su mujer siéndole infiel. La encontró con su amante. Entonces, él la mató. Bueno, a mí una de las conclusiones que me han quedado es que la gente, cuando nosotros íbamos haciendo las entrevistas, nos daban muchas vueltas, sino de que parece que querían esquivar el tema. ¿Ves? Como esta mujer fue infiel, lo que se lo creó fue para dar miedo a las personas que dan por ser infiel o son infiel para no cometerlo más. La impresión que a mí me quedó, nosotros fuimos una de las primeras que escuchó, digamos, un testimonio de una señora. Y la impresión que nos dio a primera vista es que como que se desviaban del tema, ya sea por miedo o también por superstición. Lejos de ser una superstición, el mito es un relato verdadero. Es que el hombre, además de racional, es un animal simbólico. Los mitos recortan un fragmento de la vida y apelan a la máscara para iluminar lo oculto de las cosas,
allí donde residen las claves de la realidad. Están presentes en la cultura popular argentina y aún son capaces de maravillar o estremecer. Ahora vamos a ver otro video de nuestra convocatoria sobre historias locales que se ocupa de un tema parecido al anterior, y es la recuperación de relatos de transmisión oral, en particular de uno de la zona de Lavalle, al norte de la provincia de Mendoza, y el relato se llama La viuda de los médanos. El video que veremos a continuación fue realizado por alumnos de tercer año del Centro Educativo con modalidad semipresencial de educación media de la localidad de San José, que está en el departamento de Lavalle, en la provincia de Mendoza. En su proyecto los chicos nos cuentan, los chicos que ya son bastante grandes, que existe mucho material narrativo y lírico circulando oralmente y que de no ser registrado por escrito podría extraviarse u olvidarse. Entonces ellos, el primer paso que hicieron fue recopilar todos estos relatos mediante entrevistas con los pobladores de la zona y un grabador. Y nos dicen, una vez construidos los relatos y compaginados con material fotográfico, surgió la idea de filmar uno de los 18 relatos registrados, y este fue el de la viuda de los médanos. Como vamos a ver en el video, en él participan alumnos de esta escuela semipresencial y también pobladores de la zona. Modesta vivía con su esposo Pedro allá en Los Médanos. Tenía un humilde rancho, 3 hijos y mucha felicidad. Una noche, Pedro salió a cazar jabalíes porque le estaban matando los animales. Iba junto a algunos amigos. Ella quedó como siempre a cargo de sus 3 niños y de su casa. A medianoche se despertó asustada. Pedro, llamó, y ya no pudo dormir, porque un feo presentimiento le desgarraba el alma. Rato después, sintió un galope de caballos que se acercaban. Salió al encuentro de su Pedro, pero él no venía de regreso. Sus amigos le dijeron que él se había separado del grupo en el monte, como quien va para el lado de la ruta. En un momento dado sintieron sus gritos pidiendo auxilio. Corrieron tan pronto como pudieron a su lado, pero ya no lo encontraron. Vieron un jabalí muerto, seña de lo que había sido una fuerte lucha, mucha sangre y un auto que se alejaba por la ruta. Supusieron que los del auto se lo llevaron para auxiliarlo, porque seguro que el jabalí también lo había lastimado. Y después de darle fuerza y ánimo, se fueron. Pasaron los días, y de Pedro ninguna noticia, si hasta la policía dejó de buscarlo. Ella comenzó a vestirse de negro y los puesteros del lugar empezaron a llamarla la viuda. Cada día salía a la ruta esperando la llegada de su esposo. Sus hijos le dijeron que no valía la pena, que ya había pasado mucho tiempo, que debía dejar de ir a la ruta, que la gente decía que ella estaba loca. El luto es por mi amor. Yo sé que tu padre volverá algún día y yo estaré allí, esperándolo. Así fueron pasando los años, hasta que se casó el último de sus hijos. La casa quedó vacía, aunque ellos venían a visitarla casi todos los días.
Ya no tenía por qué volver a su casa. A veces se quedaba a la orilla de la ruta, mirando los autos que pasaban para ver si Pedro venía en alguno. Y allí la encontraron sus hijos, muerta, un día que enojados fueron a buscarla porque no volvía. Decidieron allí mismo enterrarla, porque seguramente ese lugar ella lo hubiera elegido para su última morada. Quienes pasan por allí aseguran que una mujer vestida de negro sube a su vehículo andando y los acompaña un trecho sin decir palabra. Es la viuda de los Médanos, nos dicen, pero no se asusten. Es Modesta, que aún ahora sigue esperando a su Pedro. ¿Están listos para experimentar? Jugar. Explorar. Conocer. Transformar. Experimentar. Aventuras científicas en Internet. www.experimentar.gov.ar. En general, cuando se piensa en la salud bucal, solo se tiene en cuenta el buen estado de los dientes. Sin embargo, este concepto va mucho más allá de lucir una buena dentadura y incorpora enfermedades como, por ejemplo, el cáncer bucal, que tienen una importante incidencia dentro de la población, pero que por falta de información o desconocimiento no se consulta y tampoco se lo trata a tiempo. Sobre los riesgos, la prevención, los tratamientos del cáncer bucal, trata este capítulo de Investigación Salud.
enfermedades que provocan mutilaciones confinan al aislamiento. Es por eso tal vez que el cáncer de boca es uno de los que menos se conoce. Cuando se produce un importante deterioro en el rostro, el paciente, en medio de su padecimiento, trata de aislarse socialmente. Sin embargo, esto ocurre en estadios muy avanzados. Prevenir su aparición resulta fundamental para la cura del cáncer bucal. El cáncer bucal es un cáncer que se localiza en la cavidad bucal, es decir, en todos los tejidos fundamentalmente blandos de la boca, en la lengua, en el piso de boca, en el paladar, en los labios. Estas son las localizaciones más frecuentes del cáncer bucal. Es un cáncer que se ve poco porque no, digamos, desde el punto de vista estético, el paciente queda socialmente mal. Y es un cáncer bastante frecuente, poco conocido pero bastante frecuente. Representa el 5% de todos los cánceres, que es un porcentaje bastante alto, desgraciadamente. El creador del psicoanálisis tuvo la fortaleza necesaria para exponerse socialmente con su enfermedad. El cáncer de boca se ha conocido como una realidad gracias a Freud. En 1923 escribía su biógrafo, el doctor Ernest Jones: hace 2 meses he descubierto una formación leucoplásica en el carrillo y en el paladar del lado derecho que me hice extirpar el día 20. Todavía no estoy en condiciones de trabajar y no puedo tragar alimentos. Me han dado seguridades acerca del carácter benigno del proceso, pero como usted bien sabe, nadie puede garantizar cómo irá a comportarse en caso de que se lo deje crecer. Mi diagnóstico fue de epitelioma, pero fue rechazado. Se indica al tabaco como causante de esta rebelión de los tejidos. Freud tenía entonces 67 años y en los próximos 16 que le quedarían de vida soportó 33 operaciones. A pesar de sus innumerables padecimientos, no permitió que la enfermedad le impidiera seguir investigando en el campo del psicoanálisis. El cáncer de boca que sufrió se denomina papilomatosis florido y le destruyó la boca. Pero no es uno de los más malignos, porque no produce metástasis o la da muy tardíamente. El dentista es el que debería atender todas las enfermedades de la boca. En la Facultad de Odontología, en todas las facultades de odontología del país, siempre hay una cátedra de estomatología, o de clínica estomatológica, o de patología clínica, o de medicina bucal, como le quieran llamar, pero que se especializa en el estudio de las enfermedades de la boca. Porque la boca es el terreno del odontólogo, y es el odontólogo el primero que tiene que hacer el examen de toda la cavidad bucal y de esta forma reconocer las lesiones precancerosas o el cáncer incipiente. Esto sería lo ideal, que el odontólogo no se limite solamente a los dientes, o a las encías, sino que haga un examen completo con una historia clínica de lo que es la cavidad bucal. Y a esto estamos apuntando. Todos los sistemas de enseñanza hacen que el odontólogo cada vez se capacite más a hacer este diagnóstico precoz. El término estomatología proviene de estomatodeo, que significa cavidad bucal. El nacimiento de la estomatología es relativamente joven. Su precursor fue el patólogo dinamarqués J.J. Pindborg, quien impulsó que el odontólogo no se dedique solamente al diente, sino que revise toda la cavidad bucal, tanto los tejidos duros como los blandos, la lengua, el paladar, la mucosa yugal y el piso de boca. A diferencia de otros países en los que la estomatología constituye una especialidad en sí misma, lamentablemente en la Argentina aún carece del reconocimiento de la salud pública. El profesor de dermatología David Greenspan, quien desde hace 50 años se dedica a estudiar las enfermedades de la boca, ha desarrollado una escuela en esta especialidad reconocida a nivel mundial y ha escrito 6 libros sobre el tema. El estomatólogo que está especializado, que está avesado en el conocimiento de estas lesiones en la boca, es el que, en definitiva, desde el punto de vista clínico,
va a ser el diagnóstico de las lesiones precancerosas o cancerizables y el cáncer bucal. Es decir, es bastante frecuente que un paciente tiene una lesión en la boca y no le dé importancia. Esto no tenemos que crear temor a que cada uno que tenga una lesión en la boca esto es precáncer o cáncer. Esto no es cierto, no es lo más frecuente de las lesiones en la boca. Pero sí es importante que cuando tenga una lesión recurra al estomatólogo para que haga el diagnóstico correcto. La sola mención del cáncer bucal provoca connotaciones de temor. Hoy sabemos que la prevención es la herramienta más eficaz. Mientras tanto, la ciencia continúa su búsqueda. El porcentaje de cáncer bucal a nivel mundial es alto y representa entre el 4 y el 6% de todos los otros cánceres del organismo. Fundamentalmente afecta a la población adulta y en mayor proporción a los hombres. Pero el cambio de hábitos culturales en las mujeres respecto al consumo de alcohol y tabaco está emparejando las estadísticas. Según un informe sobre los casos estudiados en la Cátedra de Estomatología de la Facultad de Odontología de la UBA, de 282 pacientes con cáncer de boca, el 55% eran hombres y el 45% mujeres. La edad promedio es de 60 años. Sin embargo, se están recibiendo pacientes desde los 40 años. En cuanto al cáncer de boca contraído por personas más jóvenes, las consecuencias son mucho más graves que para el adulto. La respuesta inmunológica del paciente joven está disminuida o alterada y el pronóstico suele ser peor que para un paciente de edad madura. El más frecuente de todo es el carcinoma espinocelular, que es el cáncer más frecuente de los epitelios, tanto de la piel como de la boca. Existe otro tipo que se llama carcinoma verrugoso o papilomatosis oral florida, que fue precisamente el tipo de cáncer que tuvo Freud, y que por eso fue conocido, digamos, de la presencia de esta enfermedad en la boca a través de lo que él divulgó al hacerlo público a esta lesión. Estos son los dos. Existen otros tipos de cánceres, melanomas, cánceres de las glándulas salivales, que asientan en la boca, pero los dos más frecuentes son estos dos. Y el más importante es el carcinoma espinocelular. No existe una única causa para contraer el cáncer. Sabido es la relación que existe entre esta enfermedad y el consumo de tabaco. Aquellos que a lo largo de su vida fuman más de 200.000 cigarrillos, y no se trata de caprichosas estadísticas, pueden quedar expuestos a contraer esta enfermedad. Las condiciones que pueden favorecer, uno ya desde el punto de vista genético, es decir, aquel que ha tenido un cáncer siempre desde el punto de vista genético tiene la posibilidad, más chance de tener otro cáncer. O pacientes que fuman, el tabaco es un factor, una condición importante, el alcohol también, la ingesta de bebidas alcohólicas también favorece, la presencia de distintas contaminaciones como la candidiasis bucal, como la sepsis bucal, como la infección con virus del papiloma humano, que se conoce como HPV. Estos son, digamos, factores que condicionan o que favorecen a la aparición de cáncer bucal. Y a su vez hay lesiones precancerosas, es decir, lesiones que puede tener en la boca el paciente que, por ejemplo, manchas blancas o queratosis o verrugosidades blancas que se llaman leucoplasias o líquenes atípicos, que tienen más chance, más posibilidades estadísticas de transformarse en cáncer. Si usted tiene una superficie que está interrumpida en la mucosa y penetran distintas sustancias, como es el tabaco, como es el alcohol, como son las candidiasis o los virus, el HPV, todo esto, cuando hay un terreno que predispone, esto favorece a la aparición del cáncer. El medio ambiente es un factor importante en el estudio del cáncer bucal. En un trabajo de campo realizado por la Cátedra de Estomatología,
Con la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba se demostró que en zonas geológicamente arsenicales de esa provincia, donde se consume agua de pozo, había una incidencia mayor de pacientes con lesiones precancerosas y cáncer de boca. Hay otros factores ambientales, como las radiaciones actínicas o la exposición exagerada al sol, en tanto que los rayos ultravioletas favorecen la aparición del cáncer de labio. También existen riesgos en ambientes con alta contaminación, por ejemplo, con hidrocarburo, y para las personas que trabajan en lugares de producciones de nafta, benzoles, en minas, entre otros. El cáncer se controla. Realmente una paciente cuando tiene cáncer se siente desahuciado, y esto no es cierto. Cuando se hace el diagnóstico precoz, cuando uno puede hacer el diagnóstico en sus primeros estadios o en las lesiones precancerosas, las posibilidades que tiene un paciente de sobrevida son altísimas y puede estar absolutamente curado y va a tener un control total de su enfermedad, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista social. Por eso nosotros incitamos a los profesionales a que hagan un examen de la boca completo y poder detectar precisamente estas lesiones. Cuando tiene un paciente una llaga o cuando tiene una lesión de estas blancas que pueden desarrollarse en cáncer, si uno lo evita acá o lo controla en estos estadios, las posibilidades son del 100% de curación. En cambio, si uno recibe en estadios más avanzados, en lo que se llama estadio 3 o estadio 4, todas estas lesiones, ya las posibilidades son muy bajas. Es importante que el odontólogo pueda detectar las lesiones previas o precancerosas que anteceden al cáncer. En los labios son las siquielitis erosivas o actínicas y la leucoplasia y los líquenes. Dentro de la boca son la ulceración traumática, los líquenes atípicos en forma de erosiones, en forma de queratosis o placa, y la leucoplasia, que desencadenan un porcentaje importante de cáncer de boca. La manifestación más grave es cuando se encuentran en piso de boca, ya que la sobrevida del paciente suele ser la más baja de todas. ¿Cómo manejar la contención de un paciente afectado de cáncer bucal, tratándose de una enfermedad que genera un importante deterioro físico? Se lo orienta con respecto a los recursos de la comunidad, que es como una base de datos específica en cada caso y de acuerdo a las variables familiares, culturales y sociales de cada paciente. Esto ayuda a agilizar los tiempos y evitar esfuerzos del paciente. Por ejemplo, orientándolo con respecto a la obra social, los centros de salud donde será derivado, medios de transporte, lugares donde tienen en forma gratuita algunos estudios específicos. Y en una segunda instancia, luego que el paciente es derivado de nuestro servicio para tratamiento, la función principal del trabajo social es el seguimiento, con controles para la prevención. También se lo acompaña en la rehabilitación, tanto fonobiológica como de acompañamiento en la parte psicológica y la elaboración de nuevos proyectos, desde la realidad, después de operado o de tratado con las distintas los tratamientos específicos oncológicos, se elabora un nuevo proyecto para reinserción laboral, para vida cotidiana, esparcimiento, etc. Otra función importante del trabajo social es el nexo entre los profesionales dentro del servicio y con los centros de salud a los que son derivados. El poeta alemán Heinrich Heine escribió: la enfermedad fue sin lugar a dudas la causa final de toda la urgencia por crear. Al crear, yo me puedo mejorar. Creando, me pongo sano. La ayuda psicológica para quienes contraen cáncer es indispensable. Los psicólogos de la Cátedra de Estomatología apuntan el tratamiento a mejorar la calidad de vida y promover cambios que permitan al paciente el desarrollo de habilidades para que puedan afrontar la situación, partiendo de la idea de que la funcionalidad o disfuncionalidad de la experiencia de una persona no depende tanto de las circunstancias de vida que tenga que atravesar, como del modo de enfrentar estas circunstancias.
Bueno, estos pacientes son derivados a psicología principalmente en 2 momentos de la consulta. Antes de la realización de la biopsia, donde se trabajan los miedos y la incertidumbre que genera este estudio. Y un segundo momento de derivación es cuando se tiene la presunción de que el resultado de la biopsia va a ser cáncer. En ese caso, pensamos conjuntamente con los odontólogos cuál creemos es el mejor modo de dar el diagnóstico, para lo cual evaluamos varios factores: la gravedad de la patología, la situación vital, los factores psicológicos y el grado de apoyo social del paciente. En una primera instancia, nuestra tarea se limita a lo que consideramos la fase aguda, o sea, el pasaje del estar sano al estar enfermo. Sin embargo, no es poco lo que tenemos que hacer. Durante ese periodo hay ciertas claves para el enfermo y su familia. Acompañarlos y prepararlos para el pasaje de la Facultad de Odontología al Hospital Oncológico, infundir esperanza manteniendo una postura realista de la situación y sobre todo diferenciar que cáncer no es sinónimo de muerte. El equipo de psicología emplea técnicas específicas que surgen de un modelo cognitivo de psicoterapia y en ese sentido, desde esta perspectiva, la ayuda psicológica se orienta a mejorar la calidad de vida y a promover los cambios necesarios para que el paciente desarrolle las habilidades de afrontamiento más adaptativas a esta situación. Los pacientes que concurren están atendidos en su totalidad, es decir, en la etapa del diagnóstico. Es decir, por eso tenemos un servicio de psicología, que es un logro que haya en la Facultad de Odontología, porque contiene al paciente cuando tiene esta problemática. O un servicio de fonoaudiología para evitar todas las malos movimientos que puede tener un paciente en la boca, funcionalmente los movimientos alterados, y evitar de esta forma provocar lesiones. O también la función que cumple el asistente social, que es el de contener desde el punto de vista social. Ya no hay enfermedades psicosomáticas solamente o somáticas solas. La enfermedad es socio-psicosomática, es una entidad, uno es un todo. Entonces tratamos de poder dar un servicio de contener totalmente al paciente. La cátedra de estomatología realiza el diagnóstico, prepara la boca del paciente y elimina todos los factores coadyuvantes que puedan haber con respecto a lesiones precancerosas. Luego se lo deriva al oncólogo para comenzar el tratamiento específico, pero el objetivo es seguir haciendo el seguimiento del paciente. El cáncer bucal es una enfermedad que no distingue entre diferentes estratos sociales. Sin embargo, las personas de nivel económico más bajo están más expuestas debido a la falta de posibilidades higiénicas o por no poder cuidarse la boca ni hacer visitas rutinarias al dentista. Desde 1997 funciona en nuestro país la entidad de bien público ASIAPO, Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico, que brinda ayuda en forma voluntaria a enfermos de cáncer que no cuentan con los recursos necesarios para su tratamiento. Bueno, ASIAPO comenzó en junio de 1997. Yo fundé la institución de una manera de agradecer a la comunidad lo que la comunidad había hecho por nosotros, ¿no? Tengo un chico que tuvo cáncer, así que decidí hacer vida de servicio y comenzar a trabajar en esto, para ayudar a los pacientes, digamos a las personas que tienen cáncer. Funciona con programas solidarios, es decir, tiene 4 programas solidarios que son actividades sistemáticas que realizan los voluntarios. En realidad ahora somos más o menos 45 voluntarios. Los programas son de banco de drogas y analgesia, provisión de medicamentos, el programa de atención domiciliaria y control de síntomas, control del dolor, el programa de prevención, que ahora empezó recién este año, y el programa de docencia, que tiene un antecedente de 2 años más o menos. Docencia en cuanto a capacitación del voluntario. Hacemos en el Hospital San Isidro un curso donde intervienen profesionales que capacitan al voluntario para trabajar con pacientes en cáncer. El trabajo del equipo de profesionales es multidisciplinario,
Es decir, hay nutricionistas, oncólogos, asistentes sociales, psico-oncólogas, y bueno, todos trabajamos en favor del paciente. Y también asesoramiento legal, o sea, abogados que son especialistas en la parte de los derechos del paciente. Cada paciente que viene se le hace una atención personalizada y de acuerdo a la demanda que tiene, se lo atiende. Es decir, los programas no son arancelados y bueno, estamos abiertos todo el día atendiendo a los pacientes que vienen derivados de diferentes hospitales. Hospital San Isidro, Hospital Fernández, Hospital de Clínicas, Hospital Rofo, Hospital Marie Curie, no solamente de San Isidro, sino también de Capital Federal, y también recibimos demandas del interior. La estomatología, estomatología es el estudio de las enfermedades de la boca, la clínica estomatológica, que se ha reconocido como una especialidad en salud pública a través, para el odontólogo, es fundamental porque de esta forma va a permitir, digamos, el reconocimiento de todos los tratamientos que hace el estomatólogo a nivel de salud pública y de todos los sistemas de, digamos, prepagos y de todo lo que sea al reconocimiento de las actividades que hace este especialista. Pero para eso es importante que las autoridades que están en relación a la salud pública la reconozcan como tal, que es propio e inherente a la odontología. Creo que es algo que yo espero que se logre en poco tiempo. El cáncer bucal es una enfermedad que provoca profundos cambios en la vida de quienes lo padecen. El acompañamiento de un equipo multidisciplinario de profesionales apuntalan al paciente y a su familia. Es muy importante saber que el mal se puede detectar en sus primeros estadios. A partir de esto, el paciente tiene altas chances. Con un diagnóstico precoz se puede llegar a un tratamiento eficaz para erradicar el mal. Hasta la semana que viene. El documental que veremos a continuación fue realizado por el Museo de La Plata y nos muestra cuál es el campo de estudio y de investigación de la antropología forense, una rama de la antropología general. Veremos cómo los resultados de las investigaciones de esta disciplina son un elemento fundamental para el sistema judicial en causas y procesos tanto legales como judiciales. Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales. Desarrollo sustentable para el logro de objetivos económicos, sociales y ambientales.
La antropología forense es una rama de la antropología biológica que en los últimos años se la reconoce como un importante capítulo de la antropología en general. Esta disciplina tiene como objeto la identificación de las características particulares de un material óseo para luego poder reconocer a través de esas características a los restos humanos, ya sea analizados en relación a una causa o proceso legal o judicial, o analizados en relación a la investigación propiamente dicha. De alguna manera, esta disciplina, a través de su metodología, tiene la posibilidad de hacer hablar a los muertos. Aparece la antropología forense como un campo de aplicación de lo que es la investigación en antropología en general y en antropología biológica en particular. Susana Salceda es antropóloga, doctora en Ciencias Naturales, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Lo particular, el aporte mayor que se ha hecho institucionalmente es a través de la antropología biológica. Y fundamentalmente en lo relacionado a lo que nosotros llamamos osteología forense. O sea, la necesidad de establecer una serie de rasgos o condiciones propias de la biología esquelaria, o sea, del material esqueletario, que permitan la identificación de un individuo, de una persona. Por eso es que cuando hablamos de antropología forense en general, el término es mucho más abarcativo que cuando nos referimos en particular a lo que denominaríamos osteología forense y que es el quehacer particular que hacemos nosotros en este laboratorio. Lo que yo intento es identificar un material esqueletario que llega al laboratorio en relación con un individuo desaparecido. Desaparecido me refiero, no le doy connotación a este término, o sea, con un individuo no identificado. Los resultados de una investigación en esta disciplina se aplican de algún modo a un campo particular que es el campo forense o médico-legal. En nuestro país, la antropología forense comienza como un pedido de auxilio de organismos gubernamentales y no gubernamentales que requiere de sus servicios ante las denuncias o hallazgos que tengan relación con material óseo humano. En nuestro país tenemos tres fuentes, digamos, de material a periciar que nos permiten aproximarnos al tema sin que sea exclusivamente la identificación de personas. Esos tres podrían ser la identificación de una persona cuya desaparición se denuncia, el hallazgo de material óseo producido por una denuncia posible, pero que en realidad al realizarse la excavación corresponde a materiales óseos no humanos y no hay en el medio desaparición de persona, obviamente. Y el tercer aspecto sería la presencia de restos óseos producidos por algún tipo de acción humana o ambiental que en realidad constituyen materiales óseos humanos pertenecientes a sitios arqueológicos. El campo de la osteología forense se ha transformado en una línea de investigación que tiende a poner en valor aquellos rasgos del material esqueletario que sirven, de algún modo, para el diagnóstico de pertenencia a un individuo determinado. Se hace necesario que los rasgos tomados del material esqueletario tengan un alto grado de precisión. Nosotros definimos la precisión en la medida en que la realidad o lo estimado como real se ajuste uno con otro. O sea, si yo tengo una realidad, yo digo, bueno, este individuo era así, asá y del otro modo. Lo que llega al laboratorio es material esqueletario. La realidad de ese individuo, su realidad biológica, debe acercarse cada vez más a la estimación que yo sobre el material esqueletario hago. Ese ajuste cada vez mayor entre la realidad del individuo y la estimación de rasgos en el material esqueletario es lo que nosotros llamamos precisión.
a veces en física o en química la precisión tiene mucho que ver con el instrumental que yo utilice. Y esto en antropología física también es así. Uno tiende a que cada rasgo que uno toma sea determinado con la mayor precisión posible. Esta precisión es lo que permite reconstruir las variables que caracterizaban a un individuo en vida, como su edad, sexo y altura. De este modo, el material esqueletario podría decirse que comienza a hablar. Ante una denuncia de desaparición de personas y en búsqueda de material probatorio, el equipo debe trasladarse hasta el campo, donde debe desplegarse una estrategia para lograr el rescate de ese material. Los antropólogos forenses utilizan estrategias de excavación que tienen en común los métodos y procedimientos utilizados por los arqueólogos en la excavación de sitios arqueológicos, pero con características particulares que tiene la extracción de restos óseos humanos. Lo que hacemos primero es hacer una visita al lugar, el que sea, y bajo las características que fueren, y se ve qué tipo de trabajo hay que hacer. Puede haber muchos tipos de trabajo que haya que hacer. Puede ser de excavación, excavación en tierra, digamos, o que sea trabajo de excavación en agua, como nos ha pasado, o en contenedores, como también nos ha pasado. Esto implica de que uno va al lugar, al sitio donde supuestamente están los restos óseos que se necesitan o de la persona cuya desaparición se denuncia. Se evalúa la situación en el sitio, se ve qué tipo de trabajo hay que hacer. Lo cual implica que no siempre el trabajo sea el mismo. O sea, que la estrategia de excavación sea la misma o la estrategia de remoción de sedimentos sea la misma. Lo que se hace en primer lugar es realizar la excavación en el sitio que se denuncia como probable lugar de aparición de ese individuo, supongamos. Bueno, va el equipo, de alguna manera establece, de acuerdo a las características del lugar donde debe hacerse la excavación, porque puede ser de muy diversas maneras, puede ser desde el patio de una casa, un terreno baldío, o a lo mejor un predio lo suficientemente grande donde hay que iniciar toda una estrategia para la excavación. Supongamos que en ese manejo nosotros encontramos material óseo humano. Ese primer hallazgo en el sitio debe ser tomado con todos los recaudos y más aún de los que se toman en el hallazgo de material óseo humano en sitios arqueológicos. Me refiero en cuanto a su extracción, a todos los detalles que pueden entrar de contexto, o sea, lo que esté asociado, y al lugar o a la profundidad donde son encontrados esos restos. Ese material de alguna manera se trae al laboratorio. De alguna manera no, se trae al laboratorio, se embolsa, se rotula y se trae al laboratorio. Entonces allí empezamos nosotros con el análisis del material. En un primer momento de análisis se hace un ordenamiento que permite establecer comparativamente si se trata de material óseo humano o no. Eso implica descartar del conjunto aquellos materiales óseos que no sean humanos. Finalizada esta etapa, se comienza con las cuestiones específicas. Primero tenemos que hacer el diagnóstico de edad probable de ese material óseo humano que ya hemos separado y del cual hemos determinado a qué especie corresponde. En general se hace una primera aproximación. La primera aproximación es la determinación de si corresponde a la categoría adulto o a la categoría subadulto. Así, sin llegar a determinar exactamente la edad cronológica. Yo primero tengo que decir, o son adultos o son subadultos, entendiendo como subadultos a todas las categorías, ¿no? Infantil, juvenil, adolescente, juvenil, hasta aproximadamente los 23 años de edad cronológica abarca el periodo subadulto. La determinación de edad probable tiene rasgos particulares que permiten mayor precisión en el análisis.
En primer lugar, se encuentra la dentición. Ustedes saben de que hay una cronología en la erupción dentaria, o sea, en lo que se llama en primera etapa calcificación, que es la formación de los dientes, y erupción, que es la emergencia del diente de lo que es la arcada alveolar, ¿no es cierto? O sea, de la encía, por decirlo de otro modo, que está muy establecida en periodos cronológicos cortos, que nos permite establecer con mucha precisión la edad cronológica a la que le corresponde al individuo. La dentición es el indicador de primer orden dentro de la categoría subadultos y se realiza comparando el material óseo con estándares a nivel mundial para las diferentes edades. En segundo lugar, intervienen otros rasgos como podría ser el cierre de las suturas de la bóveda craneana. Las suturas logran su cierre recién en la etapa adulta, pero hay una sutura de la base del cráneo, que es la sutura esfenobasilar, que sí o sí, en el 90% de los casos, se cierra entre los 20 y los 25 años, con una media de 23. El cierre de esta sutura es un indicador clave de que el material ha pasado de la etapa subadulta a la etapa adulta. Otros rasgos que pueden ser utilizados en la aproximación a la edad son la longitud de los huesos largos, aunque no sea tan preciso como la dentición. Yo con esa longitud, que se toma con un calibre de precisión, puedo ir a tablas que están estandarizadas y en función de esa longitud puedo saber la edad que puede tener este resto óseo, este esqueleto, ¿no? Lo mismo con el fémur o con cualquier hueso largo. Hay un rasgo más de gran importancia, al igual que la dentición, y que también sirve para aproximarse a la edad probable hasta 25 años. Es el grado de osificación de los huesos del esqueleto en su conformación total, y también se establece la aproximación a cada categoría de edad a través de los huesos largos del esqueleto, los cuales pasan por diferentes etapas de crecimiento y osificación hasta los 25 años aproximadamente. En un principio, como todo hueso largo, tiene un cuerpo, que es que se llama diáfisis, y dos extremos, por decirlo de algún modo, que son las epífisis. Estos extremos o epífisis respecto de las diáfisis no están unidos, o sea, no están osificados, para decirlo de otro modo. Hay una especie de separación entre estas epífisis y el cuerpo del hueso que está formado por tejido cartilaginoso. Entonces, esto permite que el individuo, en su crecimiento, digamos, pueda tener un crecimiento longitudinal en sus huesos largos y con eso incrementar su estatura, obviamente. Todos estos rasgos permiten establecer la edad en un hueso y por lo tanto en un esqueleto con un porcentaje de error muy pequeño. Estos métodos para determinar la edad se han agregado a la disciplina con el objetivo de obtener una mayor precisión en el análisis de restos óseos. El análisis histológico a nivel de los huesos largos es otro de los procesos para acercarse a la edad probable en un material óseo. Es un campo nuevo que se llama histomorfometría y que de alguna manera permite, a través de un análisis microscópico de la corteza de los huesos largos, contando el número de ostionas, establecer la edad probable de un individuo. Sirve también para otras cosas, para la determinación del sexo probable y para algunas cuestiones que tienen que ver con la nutrición y demás, que también son aplicables en antropología biológica común. También en el caso de los individuos adultos, la determinación de la edad, para la determinación de la edad se recurre a la histomorfometría, o sea, al análisis microscópico de corteza de fémur, de tejido cortical de fémur, tibia o costilla, inclusive a veces de clavícula. Eso para la edad. En material óseo perteneciente a adultos, hay ciertos huesos que permiten hacer una aproximación a la edad.
Se trata de los huesos que integran la pelvis y el cráneo, y además posibilitan hacer estimaciones sobre el sexo por sus características particulares, diferentes entre varón y mujer. No tenemos tanta precisión como la estimación de la edad en subadultos a través de los dientes. O sea, no podemos decir 35 años, pero podemos decir entre 30 y 40, entre 30 y 50, 50, 70, más o menos así. Aunque no sean tan precisas las suturas de la bóveda craneana, sí hay un elemento que es importante y que es la pelvis. En la zona pubiana, en el contacto entre los dos huesos coxales de la pelvis, hay como una especie de carilla articular que une esos dos aspectos acá, ¿no? Esa zona del pubis va sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, sobre todo a partir de lograr el individuo la etapa adulta. El cráneo posee una serie de rasgos morfoanatómicos que también permite establecer, aunque con menor precisión, las diferencias entre sexos. Sobre el cráneo se toman una serie de variables métricas, que me parece que sería absurdo definirlas a todas, pero que tienen que ver con la longitud, la anchura, la altura del cráneo, la cara, la altura de la cara, el ancho de la cara, o sea, una serie de variables que después nos permiten relacionándolas unas con otras, establecer índices que nos caracterizan, que caracterizan a ese cráneo y que pueden servir para la identificación del individuo. Por ejemplo, nosotros podemos decir, es un individuo de capacidad media porque sacamos la capacidad craneana en centímetros cúbicos en función de la relación entre longitud, anchura y altura. Entonces, y tenemos una tabla que nos dice, entonces decimos, es un individuo de capacidad media, nos da idea del volumen global de su cabeza. Podemos decir, dólico cráneo, por ejemplo, que esto es un término, digamos, que no todo el mundo maneja, pero si yo digo dólico cráneo, en vez de decir dólico cráneo para la identificación, digo cráneo alargado. ¿Qué quiere decir? Que su longitud es mayor en relación a su anchura, o sea, tiene una cabeza alargada. Si digo braquicráneo, sé que es un cráneo corto, donde predomina el diámetro de altura sobre el diámetro de longitud, y así. Entonces, lo voy caracterizando al módulo craneano. Sobre el resto del esqueleto, puedo también trabajando con variables métricas establecer, por ejemplo, estatura. La estatura es un rasgo importante porque muchas veces en la presencia de la desaparición de una persona hay rasgos que uno debe corroborar sí o no. Nosotros podemos calcular la estatura perfectamente a partir de cualquier hueso del esqueleto postcraneal. Hueso largo, por supuesto, correspondiente a los miembros, sean anteriores o posteriores, o superiores e inferiores, como es en el caso del hombre. Además de todo esto, que me permitiría a mí tener, entonces, idea de sexo, edad, estatura probable, características morfológicas del esqueleto en general y de la cara y de la cabeza en particular, después vamos a los rasgos particulares. Y los rasgos particulares están en determinar, en primer lugar, si hay algún hueso del esqueleto que presente signos de algún tipo de patología. Esto es difícil a veces en el sistema esqueletario, pero importante, porque puede haber algún dato del individuo desaparecido que implique, qué sé yo, algún tipo de patología, por ejemplo, una fractura a muy temprana edad que nosotros podemos detectar en el esqueleto, alguna enfermedad viral o bacteriana que haya dejado secuelas sobre el esqueleto que es posible de diferenciar, aunque a veces muchas enfermedades virales y bacterianas tienen el mismo, se muestran de la misma manera sobre el esqueleto, muchas veces no se pueden diferenciar bien. Y también algún tipo de marca de corte que podamos encontrar, porque muchas veces en la identificación ante desaparición de persona o en la resolución de un delito, nosotros podemos encontrar marcas en los huesos que hayan ocurrido alrededor del momento de la muerte. Entonces nos permite a nosotros ayudar en la causa,
si se trata de una causa penal, en el sentido de marcar algún rasgo particular que ayuda al foro legal en cuanto o que le da elementos de juicio como para determinar posibles causales de muerte en el individuo. Y creo que más o menos en ese contexto aportamos todos los elementos mínimos, básicos, como para que la justicia actúe en la causa. En los últimos años, la precisión se ha afianzado con la utilización de nuevas técnicas, como el estudio de ADN en los huesos analizados, puestos en relación con el ADN de un posible familiar de quien se supone desaparecido. Si se trata de hacer una identificación uno a uno a través de rasgos genéticos, entonces se utilizan en general el asesoramiento y el informe de laboratorios especializados que puedan hacer estudios de ADN. O sea, ADN en hueso se puede hacer comparativamente con el ADN familiar de cualquiera de aquellas personas que teóricamente pertenecen a la familia del supuesto desaparecido. O sea, esto puede ocurrir en algunas causas. Ha ocurrido en las famosas causas de desaparecidos, donde se ha terminado haciendo en algunos casos análisis de ADN para ver realmente la pertenencia a grupo. Y también en algunas cuestiones de tipo legal, como nos ocurrió a nosotros con una causa donde obviamente se hizo toda la aproximación morfológica y después se hace el ADN parental, que permite ya hacer la inclusión en el grupo familiar. Los restos analizados en la aproximación morfológica y posterior prueba de ADN abandonan la categoría de supuesto desaparecido para pasar a pertenecer a un grupo. Es el momento en que el análisis, a través de la reconstrucción, permite la conexión con la realidad. La actividad científica permite abordar los problemas de una manera particular. Busca saber para preguntar mejor y decir otras cosas. Que tengan un buen día. Los espero en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces. Chao. El hombre es constructor de la cultura y a su vez es construido por ella. Todo acto humano, por más personal y solitario que pueda parecer, cada íntimo pensamiento es en definitiva un acto social.